Gracias, Señor, mi Dios amado. El que cuida de nuestra vida, Aleluya. el que cuida Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Nos vamos a ir, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Éxodo 3, versículo. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Amén. Voy a dar lectura. Donde dice así la palabra del Señor de esta manera: honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. En esta manera dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro y su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no sé qué, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Hasta ahí, hermanos. Pueden tomar sus asientos, glorificando en sus corazones el nombre del Señor. Esto, hermanos, es algo que el Señor nos dejó a nosotros adentro de nuestro corazón para que podamos entender lo que Dios hizo con este hombre de Dios. Y vemos nosotros aquí cómo es que el llamado de Dios llamó a Moisés, un hombre que huyó. Sabemos la historia, entendemos nosotros cómo es que Moisés llegó hasta donde estaba Jetro. Estuvo allí alrededor, cuando él tuvo alrededor de 40 años en ese lugar, ¿verdad? Y cuando estuvo allí, no se daba cuenta, o no sabía, o no podía percibir lo que Dios iba a hacer a través de él después, más adelante. Entonces Dios, hermanos, no crea que él fue porque asesinó X cosas, sino ya estaba previsto por Dios que él tenía que llegar a ese lugar. Un lugar donde Dios después se iba a revelar a él primeramente con su vista. Después, hermanos, dice así la palabra del Señor. Voy a estar yo considerando, leyendo así, donde dice: pude escribir yo esto en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. En primer lugar, Moisés se convirtió en un pastor de ovejas, ¿verdad? El cual él llegó a ese lugar para poder primero, pero él no sabía dónde ir. Es que quiero centrarme primero cómo es que Moisés llegó hasta donde estaba Jetro. ¿Perdón? Jetro, sí, dije Jetro. No. Sí, Jetro, su suegro. Acercándose, ¿verdad?, a ese lugar, dice la Escritura, revelando, hablando o enseñándome a mí primero que Dios llevó a este hombre a ese lugar sin darse cuenta a él, pero Dios tenía un plan preparado para la vida de este hombre. Este hombre estaba, hermanos, quizás a lo mejor no tenía en su corazón de llegar allí, pero Dios lo estaba dirigiendo allí.
Al momento que lo estuvo dirigiendo a ese lugar, Dios, hermanos, permitió que estuviera viviendo y que tomara esposa también en ese lugar. Pero era el plan de Dios para este hombre. A la edad de 40 años, dice que mirando, hermanos, presentando primero las ovejas, dice que las llevó a como dice, una pastorearlas. Y miró una luz que brillaba en la montaña arriba. Y ahí, hermanos, es donde yo voy a poder estar realizando, poder, hermanos, llevar este mensaje. Allí yo le he puesto, óigame bien, para cada uno de vosotros, el portador de la presencia de Dios. He puesto este tema así, que nosotros somos como portadores de la presencia de Dios, pero tomé a este hombre llamado Moisés, como Dios lo llamó de esta manera. Dios también puede llamar a cada uno de vosotros, no sabiendo, hermanos, las condiciones, no mirando Dios en qué rango es el hombre o cómo se encuentra. A veces el hombre quizás no tiene un conocimiento amplio en su corazón de la palabra del Señor, pero sí tiene un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí, Moisés le llamó la atención. Primeramente, esto es lo que Dios hace en el hombre. Cuando Dios, hermano, lo tiene en su mira ya, le llama la atención primero para que el hombre ponga, hermano, es curioso el hombre. Dirá uno, bueno, pero ¿qué es esto? Yo quiero ver esto. Entonces, pero Dios ya hablando al corazón y al hombre, hermanos. Entonces le llamó la atención a Moisés y se lo llevó para arriba. Pero esto quedó escrito para nosotros, para darnos cuenta. Es como Dios nos llama a nosotros la atención también. A veces nosotros nos llama la atención a través de una alabanza, a través de una predicación o a través de un consejo de nuestro pastor. Y entonces nosotros ponemos la atención allí. Abrimos nuestros entendimientos espiritual de parte de Dios cuando Dios quiere hablarnos. Porque hay un propósito de parte de Dios en la vida del hombre, del creyente, del varón. Dios, hermanos, por eso ha preparado hombres como usted y yo para poder llevar el mensaje. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros hayamos conocido a Dios es porque somos portadores de la presencia de Dios, portadores de llevar esa presencia que Dios nos ha dado a nosotros. Así Moisés fue llamado, hermanos, hermanos, primero Dios se dio a conocer en primer lugar. Primero les enseñó al Señor que ardiera esa zarza con sus ojos físicos, para que él mirara. Después, hermanos, que Dios presentándose de esa manera, eso significa que Dios mismo iba a estar trabajando en el corazón de Moisés. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas de nosotros, que Dios va a ir trabajando, preparándonos a nosotros los varones para un trabajo especial que Dios tiene. Por eso Dios nos ha reunido en este lugar, porque Dios tiene un trabajo especial para cada uno de ustedes. No crea, hermanos, que nacimos o nosotros hemos tenido el conocimiento del evangelio para que nosotros nada más tenerlo y vivir una vida así. No, de ninguna manera. Porque Dios tiene algo especial para usted. No vivir una vida cómoda, como muchos viven una vida cómoda religiosamente. Muchos dicen, ¿qué diferencia hay ya en el cristianismo, en el catolicismo? Si los dos están viviendo iguales ya en esos tiempos. Es lo que la Biblia, hermanos, vemos en la vida cívica, en la vida de hoy. Un cristiano que ya, hermanos, no le interesa lo que de predicar el evangelio. No le interesa, hermanos, que la presencia de Dios se mueva en el corazón del hombre. Pero cuando nosotros, hermanos, entramos en Cristo, en Dios mismo, entonces empieza a moverse. Cuando Dios se reveló a Moisés, hermano, la zarza estaba ardiendo y le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Porque al momento cuando Dios se presenta, hermano, el lugar que usted está pisando se hace santo, se hace puro, se hace limpio. Amén. Y le limpia y quita el Señor, hermano, dice, quítate las sandalias, Moisés. Porque hoy yo me he presentado y este lugar es santo. Cuando Dios se presenta, hermanos, el lugar empieza, hermano, a ser santo, empieza a santificar la persona, el hombre. El hombre es corrupto, el hombre está lleno de pecado, el hombre se desenfrena. En muchas cosas el hombre, hermanos, empieza a desenfrenarse. Cuando habla el hombre, se lo estoy hablando del hombre humano. El ser humano, hombre y mujer, se desenfrena. Porque aún el pecado, hermano, sigue fluyendo adentro de la persona. Aún nuestro cuerpo corre la sangre.
Porque David dijo, en pecado me concibió mi madre. Corre el pecado adentro. Aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, aunque el Espíritu Santo se mueva dentro de nuestra vida, aún todavía, hermanos, el pecado a veces nos quiere, hermanos. Cuando nosotros no buscamos la presencia del Señor, cuando nosotros no, hermano, tenemos esa decisión. Moisés era un hombre de Dios. Dios allí mismo, hermano, lo estaba preparando, lo estaba comisionándolo para un trabajo especial, para que cargara la presencia misma de Dios. Ese pequeño mensaje que el cual el Señor me dio, esto estuve yo, hermanos, en un sueño que me llevó un hombre hacia un lugar, cierto lugar, y me estaban esperando allí para que cometiera algo. Y yo me levanté con esa autoridad, le dije, no, ustedes no saben lo que nosotros traemos la presencia de Dios, cargamos la presencia de Dios nosotros. Usted no es, hermanos, un cristiano mediocre, usted es un cristiano, un siervo, un hijo de Dios. Amén. Usted vale mucho, la sangre de Cristo, y carga la presencia de Dios, hermanos. Y este hombre es lo que estaba cargando. Era la presencia de Dios que iba a cargar después, más adelante, después que Dios lo iba a convencionar, a llevarlo, a rescatar un pueblo. Era un hombre, hermanos, primero, cuidador de abejas, hermanos, de cabras. Pero Dios lo iba a llevar a un lugar para poder ponerlo en su mente, en su corazón, de rescatar hombres y mujeres que estaban siendo esclavizados, que estaban siendo atormentados, que estaban haciendo toda esta clase de personas bullagadas por el enemigo, terrorizándolos, su corazón. Y lo que Satanás quiere, hermano, una de las cosas es que nuestro corazón sea alejado de Dios. Que Satanás, hermano, lo que quiere es que el hombre se olvide quién es Dios y que viva una vida cómoda, para que el hombre no busque de su presencia, para que no busque de su espíritu. Y Dios iba a usar a este hombre en primer lugar tenía que sacarlo físicamente. A los hombres, quería primero que sacarlos de donde estaban ellos siendo esclavizados. Después de ser esclavizados, tenía Dios que trabajar con estos hombres. Primero, después, Dios tenía que revelarse la clase de Dios, hermano, que era Él. Porque no crea, aunque se llamaba pueblo de Dios, estaban olvidados. Aunque uno se llame pueblo de Dios, a veces uno mismo se olvida de Dios. Y eso, hermanos, por eso Dios levanta hombres y mujeres. Aleluya. Para que les se acuerden que Él es el mismo Dios que puede formar y transformar y cambiar al hombre. Así es, amén. Entonces, hermanos, de esta manera pasó Moisés, dice la Escritura. De esta manera, yo escribí esto a las 2 de la mañana. Dice que después, hermanos, que él cuidaba ovejas, cuidaba todo esto. Dios lo llamó con un propósito especial a Moisés, hermano, para que pudiera rescatar un pueblo que estaba siendo oprimido por el diablo. Vamos a decirlo, sabemos nosotros que eran los de Egipto. Pero eso significa que a veces cuando uno está alejado de Dios, también uno, hermanos, es prisionado. ¿Qué es lo que lo ataca primero en su corazón? Que en su mente, los pleitos, la ira, la duda, los malos deseos, los malos pensamientos, desenfreno de mente, hermano, de mente que no puedes enfrenar. Después, hermano, lo habla, lo empieza a herir a los demás. ¿Por qué? Porque no tiene, hermano, la unción, no tiene, hermano, es ese por decir, cuando uno se acerca a Dios. Y esto, cuando uno se acerca a Dios, uno le tiene temor a hablar cosas que no son. Pero cuando uno no tiene ese temor, hermano, rápido, hermanos, habla. Y está agarrando juicio. El hombre agarra juicio. Porque la palabra de Dios me dice que por nuestras propias palabras vamos a ser juzgados nosotros. Y esto, hermano, es el cuidado que nosotros debemos tener. Y se nos hace tan fácil de hablarlo. Y esto, hermanos, a mí me da, hermanos, algo de entender, de comprender, de no hacerlo. Porque sé que, hermanos,
que Dios me está viendo y sé que Dios, hermano, todo está atento de lo que nosotros hacemos. Así estaba atento el pueblo de Israel. Por eso Dios estaba levantando a este hombre de Dios, para que llevara, hermanos, aquella libertad primero. Pero Dios iba a mostrar a través de esa libertad con milagros, prodigios. Entonces Dios también puede manifestarse con esos prodigios y milagros. Uno de los prodigios y milagros más grandes es que usted haya encontrado la salvación de Cristo. Esa es una de las cosas más grandes. Aleluya. Dele el aplauso al Cristo de la gloria. No solamente Dios se manifestó en Moisés, sino que Dios también, hermanos, iba a la presencia de Dios en una arca, hermanos. También se manifestaba allí. Estoy dando pasos agigantados, porque allí también dice que se manifestaba la presencia de Dios en una arca. Dios mandó hacer esta arca de esta manera. Esa es una miniatura. Pero aquí había algo especial que Dios estaba llevando, hermanos. Pueden ir pasándola para que vean lo que hay adentro. Esto, hermanos, allí también iba la presencia de Dios, hermanos, el cual Dios puede manifestarse en el hombre como también en las cosas materiales. Dios puede manifestarse en cualquier cosa. Pero el Señor, hermanos, Él nunca dejó un pueblo, hermanos, sin su presencia. El pueblo siempre llevaba la presencia de Dios, porque Dios, hermanos, ama siempre al hombre. Dios siempre ama a la mujer. Dios siempre ama a los niños. Dios siempre ama a los jóvenes. Dios ama a todos. Más que el hombre se aleja, hermanos, por su rebeldía. El hombre se va alejando porque el mismo mundo, hermanos, lo atrapa. Los pensamientos de ellos creen que son pensamientos buenos, pero la Biblia dice los pensamientos del hombre están muy lejos a los pensamientos de Dios. Y nosotros debemos apegarnos a esta escritura que es el pensamiento de Dios. Esto es lo que Cristo nos dejó a nosotros, los creyentes, los cristianos, para que nosotros podamos ser guiados por esta palabra de Dios. No hay otra palabra sino la misma palabra de Dios. Aleluya. Esta es, hermano, esta palabra la que nos guía a nosotros. Si nosotros no la leemos, ¿cómo vamos a ser guiados? ¿Cómo vamos a tener el consejo si la leemos? Pero debe quedarse adentro, profundizarse adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra vida, que traiga un cambio, que vean los demás los frutos de nosotros, que miren que verdaderamente somos cristianos y no de palabra, sino de hechos, y también hermanos dar frutos. Eso es lo que la diferencia del cristiano, que empieza a dar frutos y ven, este sí es hombre de Dios. Cuando yo voy, hermanos, a trabajar, hermanos, me dice, oiga, ¿por qué usted es diferente? Oiga, ¿usted qué es usted? Yo soy cristiano, yo le sirvo a Jesucristo, yo soy hijo de Dios, Dios me ha cambiado, usted me ha abierto una puerta para yo hablarle de Cristo. Y esto es hermoso, hermano, cuando se abre esa puerta. Y déjeme decirle algo más. Una ocasión, hace poco, mi hijo Antonio me habló y me dijo, padre, estoy trabajando, repartiendo comida a la gente en el Dream Center o Sueños, Centro de los Sueños. Y me dice, padre, ¿puedes venir a orar por la gente? Mientras que yo reparto, tú estás orando. Hermanos, yo miraba una línea grande que estaba, hermanos, dije, bueno, está bien. No voy a decir que no. Si Dios se le puso en el corazón a él, yo voy a ir. Y me fui, hermano, me cambié y fui, voy a ir. Me prestó una camisa de los que ellos traían. Entonces él decía, si necesita oración, ahí está un hermano orando por las necesidades. Hermanos, yo miraba una línea grande. Lo que quiero dar a entender en esto es que hay mucha necesidad. Unos decían, ora porque estoy enfermo, ora por mis hijos, ora por mis padres, ora por mi familia que está lejos y no tienen a Dios, ora porque tengo como me decían, estas drogas, estos vicios. Yo quiero salir de estos, pero no sé cómo. Entonces yo le daba el plan de Dios y les hablaba y lo oraba por ellos, hermanos. Tenían sus lágrimas, corrían por sus mejillas.
cuando empezaba a orar por esta gente. Y esto es hacer la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, llega al corazón mío, que el varón debe, hermanos, de buscar de Dios, para después que si alguien le habla, ora por mí, hermanos, quiero orar, no tenga pena, no tenga vergüenza, sino que lo haga, hermanos, con ese entusiasmo, con ese gozo. Dios lo va a recompensar de todas maneras. Aleluya. Así es que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar, hermanos, como dicen por ahí, preparados, listos, como le dijo Pablo a Timoteo, preparado en todas las áreas, ¿verdad? El arca, hermanos, el cual declara que allí iba la presencia de Dios adentro también. Era la arca de testimonio de los que hoy estamos viendo, hermanos, que Dios depositaba, también se mostraba en ese lugar. Ahí en ese lugar, si usted lo mira, ahí está la vara me parece, de Aarón. Y también está el maná. Y también ahí están las tablas de Moisés, también allí, junto. Por eso es lo que llevaba adentro. Pero ese lugar era sagrado también, hermanos. Cuando Dios viene, hermanos, y llega a ese lugar donde Dios quiere llegar, como la arca, no podía ser llevado por un buey en una carreta, sino que, si usted se fija, las figuras estas que están aquí, gracias, hermano, era para que los levitas, los sacerdotes, los tomaran de aquí, pudieran cargarlas. No podía ser llevada en una carreta. Y sin embargo, Dios permitió que cuando la subieron en una carreta, que el buey se trompezara. Uno de los hombres quiso detenerla, que no era sacerdote, y quiso, hermanos, para que no se cayera. Ya ve que el hombre siempre quiere hacer eso. Hay que agarrarla. Hermanos, el momento que la tocó, cayó fulminado. No era levita, no era sacerdote, era un hombre, hermanos, que no le permitían llevar el arca, sino que aquellos sacerdotes especiales que Dios escogía, hermanos. Ahora cada uno de nosotros, todos somos escogidos de parte de Dios, hermanos, para llevar la presencia de Dios. Ya no va aquí, hermanos, aquí en este lugar ya no, sino que ahora adentro del corazón del hombre lleva esa presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Y no solamente allí, dejemos este punto del arca, sino que empezó Dios a manifestarse en el templo. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros podemos ver allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 1. Está tremendo, hermanos, cuando viene la presencia de Dios allí. Ahí estaba el lugar, hermanos, del arca. Pero ahí estaba, hermanos, también la presencia de Dios. Tan fuerte, tan poderosamente llegó la presencia de Dios allí, que los sacerdotes, los levitas, no podían entrar. Imagínense nomás cómo es que la presencia de Dios estaba tan fuerte. No hay hombre que pueda resistirla cuando Dios se manifiesta, tan grande, tan poderoso. No le permitieron entrar a ese lugar, al templo. Cuando llegó, hermanos, la presencia de Dios allí. Pero Dios trabajando, viendo, hermanos, cómo llegar a la presencia de Dios misma. Entonces Dios mismo, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo con toda la plenitud, con toda la presencia de Dios, mostrándonos al mundo entero que Dios iba descendido, hermanos, a través de Jesucristo. Allí iba, hermanos, la presencia de Dios, hermanos. Entonces ya la presencia de Dios ya estaba en los hombres. Caminaba con los hombres, andaba con los hombres. Hermanos, el mismo Dios, hermanos, estaba allí. Ya, hermanos, ya no necesitaba ya objetos físicos para que se manifestara, sino que ya, hermanos, caminaba la presencia de Dios junto con los hombres. Entonces, de esta manera, Cristo empezó a demostrarse que era la gloria de Dios manifestándose en Él mismo, en el hombre. Ya Dios estaba, hermano, vivía con los hombres, enseñándoles quién era Él, dando a conocer el reino de Dios. Y mucho más, hermano, usted sabe la Escritura. Creo que nosotros somos hombres que ya tenemos conocimientos maduramente en la palabra de Dios. Pero Dios estaba en medio de estos hombres. Y ahora, hermanos, la misma imagen de Dios estaba en el Hijo, la misma gracia, la misma verdad
que estaba, hermanos, en Jesucristo mismo. La gloria del unigénito, la gloria de Cristo, hermanos, se manifestaba. Hebreos capítulo 1:3. La Biblia lo dice allí. ¿Cómo es que Dios empezó, hermanos, a moverse de una manera u otra? Cuando nosotros empezamos, hermanos, a buscar de su presencia. En Hechos capítulo 2, versículo 4 hasta el 8. Allí, hermanos, vino el Espíritu Santo. Entonces la presencia de Dios desde Moisés, a través de los objetos, por decir así, de esta misma arca, hermanos, en el templo donde se manifestaba, ahora ya no estaba siendo ya manifestada en esos lugares, ahora se iba a manifestar en sus mismos corazones de ustedes, en los mismos corazones de nosotros. Y ahí en los Hechos podemos ver que en aquel tiempo el Espíritu Santo comenzó a hablar, empezó, hermanos, a llegar, fueron, hermanos, llenos de la presencia misma de Dios. Entonces el hombre fue capacitado para que llevara esa presencia, no solamente se quedara con él, sino para que la llevaran a aquellos que no la conocían. Y les dio el poder, y les dio sabiduría, les dio conocimiento, les dio milagros, prodigios que hicieran ellos, sino que Dios mismo lo capacitó, hermanos, para que cada uno de nosotros, si podamos llevar también esa presencia de Dios. Usted está capacitado, Dios mismo ya descendió, hermanos, hace 2000 años, cuando el Señor le dijo, no se vayan hasta que reciban, ¿verdad?, aquel fuego que iba a descender del cielo. Y esto, hermanos, es lo que a nosotros tenemos nosotros. Dios nos ha capacitado, nos ha enseñado, y a través de su palabra nos la ha dado, hermanos, para que podamos nosotros entender y comprender lo que Dios quiere hacer. Aleluya. En la iglesia, Nisa, en la iglesia, en el pueblo de Dios, hermano, que hoy estamos. Y donde quiera que usted vaya, predique el evangelio, hable de Cristo, no se duerma. Dios no lo llamó para, hermanos, tener simplemente el evangelio en nuestras manos y saber de ella. No, hermanos, Dios nos llamó para compartir, hermanos. Así es, amén. Para eso nos llamó el Señor. Y esto es, hermano, que nosotros debemos buscar de su presencia. Y podemos ver ahora cómo Dios, hermanos, ha depositado el fuego adentro de los hombres y de las mujeres y de los jóvenes, llevando el evangelio, llevando la visión que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Una visión, hermanos. Un hombre que no tiene visión, hermano, completamente está ciego espiritualmente. El hombre debe tener visión para poder crecer en Cristo, para poder crecer, hermano, en multitud. Y si no tenemos esto, vamos a estar siempre, hermanos, pequeños. Y un pequeño, hermanos, no quiero decir esa palabra, pero uno dice, no queremos ser enanos. Pero si nosotros crecemos, vamos a crecer en Dios, en espíritu, y vamos a crecer en multitud, buscando, trabajando, uniéndonos en un solo pensamiento, en un solo sentir. Aleluya. Y esto es lo que Dios quiere, hermano, en este pueblo de Jehová Nisi, de la iglesia que Dios ha escogido, hermanos. A cada uno de ustedes los ha escogido con ese propósito. Por eso Dios lo ha plantado esa iglesia allí, para que lleve el mensaje de Dios, para que rescate a aquellos que están perdidos, aquella gente, hermanos, que está enferma, aquellos hombres que necesitan, hermanos, un mensaje de ánimo, de aliento. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios, hermano, planta diferentes iglesias en diferentes lugares. ¿Para qué, hermanos? Porque la multitud es grande. Un pescador no puede pescar todos los peces. Se necesitan muchos pescadores. Así es, amén. Y eso, por esa manera, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, aleluya. Dios nos llama con un propósito. Y esto es lo que Dios hace cuando nosotros empezamos a buscarle. Empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos, porque Él nos conoce de un principio. Dios sabe perfectamente
que somos personas. El Dios viviente que hoy tenemos nosotros conoce en totalidad nuestra vida. Incluso Él sabe cuando nosotros, hermanos, padecemos situaciones difíciles, situaciones que a veces no comprendemos ni nosotros, pero Dios sí las puede entender y comprenderlas, porque Él mismo es el que nos formó, nos crió, y ahora Él nos da también, hermanos, unas palabras que si usted se pone a leer ahí en Salmos 39 hasta el versículo del 1 al 16, lo que Dios, hermano, conoce lo más profundo de nosotros. Nosotros no nos podemos conocer. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y usted sabrá que a veces uno mismo se engaña, pero si nosotros venimos y lo ponemos aquí en la palabra, Dios, hermano, es como espada de dos filos, aleluya, su palabra, que escudriña, hermanos, que deshace todo, hermanos, desciende los pensamientos, separa el alma del espíritu del hombre. Óigame, porque el hombre, el día, hermanos, cuando Dios, hermanos, sopló al hombre, juntó el alma, el espíritu y el cuerpo, todo, hermanos, aleluya. Pero ahora Dios, hermanos, es bueno y bondadoso con nosotros. Empiece a adorarle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo creo, Señor, que es, Señor, predicado lo que tú has dicho en mi corazón, Dios mío. Tú eres Dios, tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno, Padre. Y te ruego, Dios mío, que tú, Señor, trabajes y obres en cada corazón diferente de cada varón, Dios mío, que está presente en este lugar. Tú eres un Dios, Padre, que nos guías, que nos fortaleces y que nos guardas y siempre estás, Señor, alrededor de nosotros y llevas adentro de nosotros los pensamientos tuyos, Señor, pensamientos de amor, pensamientos de bien, de hacer el bien, Señor, a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Llena a este pueblo que hoy ha venido a este lugar, Dios mío, con un propósito de escuchar el mensaje, Padre. Ahora llena sus corazones también, Padre. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que bendiga a estos varones, Señor, fuertes, estos varones especiales, esforzados, Señor, que han llegado para escuchar esta pequeña reflexión, Señor, que hemos dado. Padre, bendícele su vida, Padre, y bendícele a cada uno y pon adentro su corazón el hacer el bien, de buscar, de desear, de amarte, Señor, en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tiempos difíciles que vivimos, tiempos últimos, Señor, tiempos, Señor, que debemos buscarte, tiempos, Señor, que debemos de necesitar, Señor, buscar de tu presencia, de tu espíritu, de tu amor, Dios mío. Mueve los corazones, mueve, Señor, los pensamientos, mueve a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ese es el propósito. Comience a adorarle, comience a glorificarle, háblele, clámele. Es hora de alabarle, de glorificarle. Es tiempo de adorar su nombre, tiempo de darle toda la gloria a Dios. Empiece a adorarle. Dios está aquí, Dios está en medio de ustedes. Oh, pueblo de Dios, pueblo de varones, aquí estamos, pueblo valiente, pueblo que hoy Dios lo ha traído con ese propósito aquí, para que usted le dé la gloria a Dios y pueda glorificarle al Dios del cielo. Alábele. Bendito sea el nombre de Jesús Todopoderoso. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias, bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, la gloria es para ti, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús, aleluya.